El aire dentro del Salón de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 tenía ese peso específico del silencio diplomático caro, ese que suele preceder a los discursos vacíos sobre la cooperación global. Pero cuando Elbridge Colby subió al estrado, la atmósfera no solo cambió, se congeló. No hubo gritos ni retórica incendiaria. Con una voz tan plana y desapasionada como la de un perito de seguros, Colby le dijo a la sala que Estados Unidos no tiene intención de estrangular a China. Por un latido, hubo un suspiro colectivo, una sensación de que quizá estábamos viendo un giro hacia la paz. Sin embargo, mientras seguía hablando, esa rama de olivo empezó a parecerse sospechosamente a una cerca de alambre de púas. No hablaba de amistad. Describió un mundo donde China es aceptada solo si está físicamente rodeada por un muro invisible de misiles y minas marinas. Al mencionar a Taiwán, la sala entró en un estado de shock clínico. No apeló a la democracia ni a los valores compartidos. Habló de análisis de costo-beneficio y riesgos no existenciales, pesando la supervivencia de una nación entera contra la fría matemática de un intercambio nuclear, como quien cuadra una chequera. Era el plano para una paz fría, construida sobre la premisa de que la única forma de evitar que el mundo arda es asegurarse de que todos sepan exactamente dónde están enterrados los cortafuegos. Pero lo que realmente me dejó pensando mientras los diplomáticos susurraban en los pasillos fue la desconexión total con la realidad física. Es una imagen fascinante. Una sala llena de mentes brillantes diseñando la arquitectura de un nuevo orden mundial, trazando líneas de contención en mapas de seda, mientras ignoran por completo los cimientos. Puedes dibujar el muro que quieras, pero si no tienes los ladrillos, ni el mortero, ni los albañiles para colocarlo, ese mapa es solo una fantasía. Colby hablaba de negación y contención, conceptos militares que requieren masa física, barcos, tubos de misiles, acero en el agua. Hablaba como si pudiéramos pedir estas cosas por Internet y recibirlas el martes. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la realidad industrial no solo es distinta, sino que parece pertenecer a un siglo diferente. Occidente sigue puliendo su software geopolítico, mientras que China ha accedido a un nivel de producción que el mundo desarrollado parece haber olvidado que existe. La pregunta que nadie en Múnich quería responder es simple. ¿De qué sirve tener el mejor plano del mundo si ya no sabes cómo fabricar las herramientas para construirlo? Y la respuesta a ese interrogante se encuentra, de forma ineludible, en una métrica física irrebatible. La capacidad de construcción naval de China es exactamente 232 veces mayor que la de Estados Unidos. ¿232 veces? Precisamente. No estamos hablando de un incremento porcentual marginal. No es una ligera ventaja competitiva. Es un múltiplo absoluto que reconfigura desde los cimientos cualquier evaluación estratégica a nivel global. Para dimensionar esta disparidad de manera concreta en el espacio físico, basta con observar la infraestructura actual. La imagen representativa en un puerto estadounidense, por ejemplo, Norfolk, en Virginia. Exhibe un destructor solitario. Exacto, un destructor solitario producto de un esfuerzo de manufactura sumamente aislado y prolongado en el tiempo. En contraste frontal con esa imagen, la franja costera de Shanghái proyecta una realidad industrial simplemente abrumadora. Hablamos de una flota ininterrumpida, diques secos que se extienden hasta el horizonte. Por cada embarcación fabricada bajo el esquema occidental, el aparato productivo chino entrega 232 cascos de acero al agua. Es una disparidad que anula cualquier modelo teórico de contención. Ahora, frecuentemente surge un argumento analítico para intentar minimizar este volumen colosal, la falacia de calidad contra cantidad. Totalmente. Una premisa que asume equivocadamente que el tonelaje bruto se compone de manera exclusiva de barcos comerciales vacíos, lentos y de baja tecnología. Lo cual ignora la premisa más básica de la manufactura. El acero es acero. Capaces de levantar bloques modulares de cientos de toneladas. Tiene la cadena de suministro ininterrumpida y ejércitos de trabajadores con habilidades metalúrgicas de extrema precisión. No hay una separación real en la capacidad de forja. En un escenario de desgaste industrial o conflicto prolongado, esta capacidad comercial es el cimiento absoluto de la operatividad. Permite absorber daños severos, reparar cascos a velocidad acelerada y reemplazar plataformas navales enteras. Elimina por completo los cuellos de botella paralizantes que definen y limitan la producción occidental en la actualidad. La divergencia fundamental entre ambas maquinarias productivas
se entiende a perfección mediante una analogía automotriz. El complejo industrial de defensa occidental se ha estructurado en torno a la creación de lo que podríamos definir como Ferraris, con requisitos de mantenimiento logístico prohibitivos y, lo más crítico, se producen en cantidades minúsculas, irrelevantes para sostener un despliegue a gran escala. China, por el contrario, ha adoptado el modelo de fabricar Ford F-150, plataformas estandarizadas, operativamente robustas y diseñadas desde su concepción para la fabricación en masa. Están optimizadas para soportar el rigor del uso continuo sin fallas sistémicas. La historia militar demuestra el resultado ineludible de esta ecuación material. El paralelo histórico más preciso ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. El tanque alemán Tiger, El Ferrari del campo de batalla europeo, poseía un blindaje superior y ópticas de precisión incomparables. En contraste, el tanque Sherman estadounidense operaba como el vehículo utilitario de producción masiva y mantenimiento simplificado. El resultado físico de esa confrontación es bien conocido. 50.000 Shermans demostraron empíricamente que la cantidad absoluta posee una calidad estratégica insuperable. Se abrumó a sistemas técnicamente superiores mediante el simple peso de la escala de producción. Y en la actualidad, esta dinámica se ha perfeccionado hasta alcanzar un nuevo paradigma: las plataformas navales chinas contemporáneas Ejemplificadas en los destructores tipo 055. han integrado el rendimiento armamentístico y de sensores de un vehículo de alto desempeño militar, manteniendo simultáneamente el ritmo de producción incesante de un chasis utilitario civil. Es una síntesis de volumen industrial y capacidad tecnológica fenomenal. El motor central detrás de esta hiperproductividad sostenida es un concepto operativo magistral: la fusión civil-militar. Este enfoque se materializa en un modelo de ecosistema que supera con creces al modelo de isla occidental. Para comprender la deficiencia del modelo occidental, basta observar cómo operan astilleros dedicados exclusivamente a la defensa naval como Newport News. Funcionan en un vacío comercial absoluto. Asumen la totalidad de sus abrumadores costos generales, sostienen cadenas de suministro exclusivas de bajo volumen y se ven forzados a formar a cada técnico, a cada soldador, desde cero, porque la industria comercial civil simplemente ya no existe a su alrededor. Es un sistema intrínsecamente ineficiente, anémico. Por el contrario, la operatividad de un astillero en Shanghái funciona como un organismo vivo, dinámico e integrado perfectamente. En un mismo complejo, múltiples equipos de soldadura ensamblan enormes buques de gas natural licuado para el mercado comercial global en un dique seco. Este flujo constante de capital comercial mantiene en funcionamiento ininterrumpido a los molinos de acero colindantes. Y permite que las divisiones de ingeniería refinen los procesos de ensamblaje metódicamente todos los días. Y cuando surge el requerimiento estatal de construir una fragata militar de última generación, el proceso productivo simplemente se traslada a un dique adyacente disponible. Se emplea exactamente la misma fuerza laboral altamente experimentada, las mismas grúas automatizadas de gran tonelaje y el mismo suministro de acero de alta resistencia. El trabajo comercial subsidia directamente la expansión militar, erradica los costos operativos fijos y consolida una integración vertical impecable con las inmensas fábricas de maquinaria portuaria contiguas. Esta arquitectura integrada facilita la ejecución sistemática del modelo de innovación circular, un punto de divergencia crítico frente al enfoque lineal de Occidente. Occidente concentra sus recursos en la búsqueda del momento eureka, persigue la invención aislada, teórica y altamente costosa. China adopta tecnología funcional y consolidada y la escala inmediatamente en un mercado interno de 1.300 millones de habitantes. Semejante escala demográfica actúa como un acelerador físico absoluto. Reduce los costos marginales de producción a cifras que se aproximan a cero. Y ese excedente masivo se utiliza para una mejora constante y rápida. No hay dependencia de descubrimientos fortuitos. Es un proceso de fabricación que realiza 10.000 pequeños pasos evolutivos a velocidad de carrera, convirtiendo cada nueva iteración en el estándar operativo global, desplazando definitivamente a cualquier competencia. El fundamento económico que sustenta esta maquinaria impecable es el capitalismo de poder nacional. Un contraste drástico con el capitalismo de bienestar del consumidor occidental. El modelo occidental opera sometido a las ganancias trimestrales.
al imperativo inflexible de generar dividendos inmediatos para los accionistas. Lo cual provocó el abandono voluntario y sistemático de las industrias de bajo margen. El modelo de poder nacional evalúa la industria con una métrica absoluta: la soberanía técnica. El éxito no se mide en la ganancia financiera efímera, sino en la capacidad concreta de asegurar independencia estratégica. Para materializar esto, se ejecutó un programa de subsidios estatales de magnitud inédita, entre 2006 y 2013. Se impulsó la apertura operativa de más de 30 astilleros navales cada año. Exacto. Se inyectó capital a empresas sin experiencia previa en el sector naval con un solo objetivo estratégico: la generación inmediata y abrumadora de capacidad bruta de manufactura. Sumando posteriormente 156.000 millones en subsidios directos a la producción. La brillantez táctica de esta estrategia quedó expuesta en toda su magnitud tras la crisis financiera mundial de 2008. Cuando el comercio internacional experimentó una contracción severa y las tarifas de flete marítimo colapsaron drásticamente. Bajo los preceptos del libre mercado occidental, todos esos astilleros subsidiados deberían haber quebrado. Sin embargo, en 2013, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió una directriz definitoria: la lista blanca de la industria naval. Las empresas incluidas recibieron acceso ininterrumpido a líneas de crédito y garantías estatales. Las que no fueron abandonadas a su suerte. Se forzó una consolidación evolutiva, una selección natural industrial controlada y minuciosa. Los astilleros sobrevivientes absorbieron a los ingenieros más capacitados y la infraestructura física de las entidades caídas. Emergieron de la recesión global como una red significativamente más grande, más eficiente y tecnológicamente superior. Superando de forma permanente a potencias navales históricas como Japón y Corea. Y la magnitud de esta nueva capacidad forzó una caída sostenida del 6% en las tarifas mundiales de flete comercial, subsidiando de manera efectiva el comercio global en su conjunto y obteniendo un retorno masivo en influencia geopolítica. Este dominio inquebrantable de la materia se extiende mucho más allá de la arquitectura naval. Es la manifestación tangible de una civilización de infraestructura pura, un paradigma catalogado frecuentemente como Antiquitech. La maestría del reino físico a escala masiva. El sector energético demuestra este control físico de manera irrefutable, con el despliegue de la tecnología de reactores nucleares de cuarta generación. Reactores enfriados por gas a alta temperatura. Una arquitectura que garantiza inmunidad total a fusiones del núcleo, dictada por las leyes inmutables de la física, no por sistemas mecánicos propensos al fallo. Proviene el volumen masivo de calor industrial requerido para la producción de hidrógeno y la desalinización, todo operando sin las trabas regulatorias burocráticas que paralizan a Occidente, actuando como el corazón mismo de la producción física. Una maestría equivalente se evidencia en las baterías. La comercialización agresiva de baterías de iones de sodio. Al utilizar sal, un recurso infinitamente abundante y barato, se elude por completo la fragilidad y escasez de la cadena de suministro de litio, impulsando el almacenamiento de energía en la red eléctrica a una escala monumental. Pero la aplicación de esta estricta lógica industrial abarca con igual precisión la producción biológica. Y aquí la historia de las torres de cría de cerdos en Eshu es definitoria. Un bloque continuo de rascacielos de concreto reforzado de 26 pisos de altura, diseñados con un único propósito operativo: producir 1.200.000 cerdos anualmente, por cada torre. Una maravilla de la automatización de bioseguridad. La logística interna se gestiona a través de enormes ascensores de carga. Pero el diseño alcanza su máxima expresión en el sistema de circuito cerrado. Y gestores anaeróbicos en la base de la instalación para crear biogás. Y esta fuente energética autónoma genera la totalidad de la electricidad y el calor necesarios para operar el edificio. Una lógica industrial rigurosa aplicada a la biología, sin contaminación por escurrentía agrícola. Impecable. El pilar que unifica toda esta inmensa red de realidades físicas es la retención y transmisión del conocimiento tácito, la sabiduría empírica forjada en la práctica diaria. La experiencia intuitiva del soldador que sabe exactamente cómo reacciona el acero al calor. Un conocimiento que no puede escribirse en un manual ni almacenarse en un software. Occidente ejecutó un reinicio duro al deslocalizar su producción. Perdió esta receta irrevocable.
China, en cambio, nunca dejó de construir. Mantuvo viva, vibrante y expansiva esta base física de acero y cemento. Y la ha combinado orgánicamente con el cerebro del Nuevo Mundo. La cobertura territorial completa de redes 5G y la mayor instalación de robots industriales del planeta. Consolidando un aparato productivo absolutamente inigualable. La culminación de este esfuerzo es la estrategia de doble circulación, un sistema inmunológico económico de hermetismo absoluto. Un ecosistema integrado verticalmente, desde la extracción en la mina de litio, pasando por el refinamiento, hasta la instalación en el buque terminado. Inmunizándose totalmente contra regímenes de sanciones comerciales o cualquier coerción occidental. Esta realidad monumental altera los parámetros de la paz fría. La estrategia de contención requiere un muro de acero infranqueable, pero Occidente ha olvidado cómo fabricarlo a gran escala. Mientras tanto, las flotas comerciales chinas operan con un doble uso inmediato. Poseen la aptitud comprobada para ser reconfiguradas en horas, para transportar divisiones de tropas mecanizadas o lanzar misiles desde contenedores modulares. Dictando el ritmo de control logístico ante cualquier contingencia global imaginable. El poder real del futuro pertenece irrevocablemente a quienes poseen la capacidad comprobada de soldar el acero y verter el concreto a escala masiva. Las destrezas retóricas y las victorias diplomáticas de procedimiento son elementos completamente irrelevantes frente al peso inamovible de la capacidad industrial física. El control del orden global recae de forma absoluta sobre los arquitectos y constructores de infraestructura sólida, estableciendo la supremacía definitiva y permanente de la realidad material.